Milagros haciendo de lo imposible lo posible. Bienvenidos a su programa Eco de Dios, transmitido por el canal YouTube Ministerios Casa de Gobierno. Les saluda el apóstol Henry Camacho. Tengan todos muy buenos días y el Señor haga un milagro sobre su vida. Haga de lo imposible lo posible. Es la enseñanza de esta mañana. Lo imposible es un generador de milagros. De hecho, si no fuera algo imposible, entonces no se necesitara un milagro. Es decir, para que un milagro ocurra y para que se cuente como milagro, debes estar frente a una situación o a una circunstancia que es imposible. En el año 2014, Kevin, Samuel, mi hijo pequeño, mi hijo menor, fue hospitalizado de urgencias. Él es llevado de urgencias por una pequeña como desmayo que tiene, es llevado de urgencias. Yo me encontraba en la ciudad de Cali en una campaña, en un congreso que estábamos desarrollando allí con un ministerio de Cali. Y dentro de los exámenes médicos que le hicieron a mi hijo en ese tiempo, detectaron como una especie de infección en su sangre. Ahora, según los médicos, él debía ser hospitalizado y tratado mientras se descubría qué era aquello que tenía en la sangre. Yo ya llevaba 3 días en este congreso en la ciudad de Cali. Me habían invitado y como terminando el tercer día del congreso, yo era la persona invitada en los 4 días de congreso, pero en el tercer día, que es cuando me entero de que Samuel ya llevaba 2 días en el hospital, pedí que por favor por teléfono me pasaran a mi hijo y él me dice llorando estas palabras, nunca las olvido: papá, venga por mí. Bueno, con un nudo en la garganta, todavía recuerdo ese momento, con un nudo en la garganta y por supuesto con una pregunta: Señor, ¿por qué? Le contesté a mi hijo así: mañana lunes sales conmigo a las 7 de la mañana de ese hospital. Llamé a los pastores, era domingo, que me habían invitado al congreso, les comenté la situación, les dije que me excusaba, no podía cerrar el congreso, tenía que devolverme para Bogotá. Los tickets del avión obviamente estaban para el martes. Yo simplemente no podía esperar, tomé un bus y me vine desde la ciudad de Cali. En ese tiempo el viaje era un poco más largo, la línea no estaba tan arreglada como está hoy, pero me vine. Empaqué la maleta y tal cual, con el traje con el que había predicado en la tarde, me vine para Bogotá. Y viajé y llegué sobre las 5 más o menos de la mañana a mi casa. Dejé mi maleta, me cambié rápidamente, me puse como una sudadera y en ese tiempo tenía una moto y tomé la moto y salí para el hospital. Llegué casi sobre las 5:50, casi 6 de la mañana al hospital. Hablo con el médico, el parte médico que me da, y según los exámenes es que mi hijo estaba delicado en su salud y debía ser intervenido en su sangre. Llevaba ya 2 días sin comer porque su estómago no le recibía nada, todo lo vomitaba. Entonces le dije al médico que yo le iba a dar desayuno a mi hijo, a lo cual el médico obviamente se opuso. Yo tuve que tomar una posición un poco más confrontante y decirle que independientemente de la decisión del médico, yo le iba a dar desayuno a mi hijo y yo iba a sacar a mi hijo del hospital. Le dije que todo lo que ocurriera con mi hijo sería mi responsabilidad, pero que no iba a permitir que me lo retuvieran ahí y menos sin comida. Yo nunca le falté al respeto al médico, estaba en una posición determinante en mi fe. No confunda fe con enojo y nunca actúe con enojo, amargura o grosería creyendo que eso es fe. Yo estaba en la fe porque yo sé lo que es fe. Este hombre obviamente me dice que listo, dele desayuno, pero si su hijo vomita, se lo hospitalizo.
Listo, entonces si no vomita usted me le da salida. Se fue el médico, mandé pedir un desayuno para el niño y comencé a darle el desayuno. Y mientras le daba el desayuno, yo ponía mi mano sobre el estómago y le daba orden al estómago que en el nombre de Jesús no fuera a vomitar esa comida, que no fuera a vomitar. Le daba, oraba y daba orden a cada órgano para que retuvieran la alimentación de mi hijo. Él desayuna, se come todo, al rato entra el médico. Yo profetizaba: no vas a vomitar, no vas a devolverte comida. Ya sabes, la fe de un profeta. Y le decía a Sammy: hoy vamos a salir de aquí a las 7 a.m. como te lo prometí. Llegó el médico, me preguntó cómo va. El niño comenzó a coger colores. Venía la escena de Daniel a memoria, cuando Daniel fue alimentado con vegetales, ¿no? Que dice que estaban robustos, colorados esos muchachos. Y empecé a declarar esa palabra sobre mi hijo. El médico dice: muy bien, vamos a esperar unos momentos. Va, vuelve, el niño está bien. Me dice: bueno, no encuentro ningún problema. Falta que salga un examen para definir muchas cosas. Están por entregármelo, me lo dice el médico. Le dije: ¿sabes qué? Mientras usted revisa ese examen, yo voy a vestir a mi hijo, porque mi hijo sale de este hospital bajo mi responsabilidad. Cuando el médico viene, el médico me dice en el examen: no entiendo, tal vez hay que hacer otro examen porque este examen salió limpio. No vemos nada allí, pero el examen anterior arroja un problema en la sangre. Yo le dije que no había tiempo para otro examen, que el niño ya necesitaba ir a casa, yo necesitaba sacarlo. Ahí nos pusimos en ese tema. Al final, bueno, le resumo. Usted sabe que una orden de salida toma tiempo, y más cuando uno confronta a un médico, se ponen en contra, bueno, muchas circunstancias. Pero necesito que confíe que le estoy hablando con todo mi corazón y con sinceridad. Que me entregan la orden de salida a las 7 en punto de la mañana. ¿Sabes? Desde que yo llegué al hospital hasta las 7 de la mañana fue 1 hora. Pero esto era como si esa hora no avanzara, porque en 1 hora no se logra hacer lo que yo hice. Pero era como si no avanzara, como si Dios hubiese detenido el tiempo y el momento, la hora de Dios, esa eternidad era la que estaba operando allí a mi favor y al favor de mi hijo. Tomé a mi hijo, lo alcé, tomé la orden de salida y comencé a levantarla, y me parecía loco. Salí de todo el hospital declarando que cada niño salía como mi hijo salió. Y a las 7 en punto pasamos la puerta de la calle, lo besé y le dije: te prometí que salíamos a las 7 de la mañana. Aquí estoy, hijo, como te lo había prometido. ¿Sabes algo? Hasta el día de hoy, si tú me preguntas, no sé cómo pudo pasar esto. Porque en ese espacio de la hora, realmente te lo digo ahora que tengo los pies sobre la tierra, es imposible teniendo en cuenta lo que genera, el tiempo que toma generar una orden de salida. Hoy yo puedo decir con seguridad que Dios detuvo literalmente el tiempo, y lo que si hubiera tomado más de 8 o 12 horas se logró en 1 hora. Ahora, quiero que leas Lucas capítulo 1, verso 37. Dice: porque nada hay imposible para Dios. Aquí hay algunas cosas que quiero mencionar. Número 1. Cuando Dios le dice, Lucas 1:31, nada imposible, cuando el ángel está revelando dos milagros a María. El ángel es el que le dice: no hay nada imposible para Dios, se lo dice a María. Pero el ángel le revela 2 tipos de milagro a María. Primero, le revela que ella quedaría embarazada sin la intervención de un hombre, siendo ella virgen. Eso es imposible. Y número 2, le revela también que Elizabeth, la anciana estéril, ya había dado a luz. Era una anciana y era estéril. Otra cosa que era imposible. Estos 2 milagros ocurrieron aunque eran totalmente imposible que esto pasara. Es decir, humanamente no hubiera sido posible que una anciana estéril tuviera un hijo, y mucho menos, más imposible aún, que una mujer virgen diera a luz conservando su virginidad. Eso es imposible. Pero cuando usted está en el ambiente de la fe
y entiende que lo imposible es simplemente un portal o una oportunidad para un milagro sobrenatural, y usted logra entender que lo imposible es la oportunidad de Dios en la eternidad para el milagro más asombroso que alguien pueda imaginar, entonces lo imposible termina siendo posible. ¿Qué es lo imposible? Lo imposible es la facultad de recibir un milagro exclusivo. Por eso es que los milagros desde lo imposible, para quienes lo hemos vivido, son milagros únicos y trascendentales. Son únicos, son exclusivos, son singulares y son trascendentales. Hay gente que necesita tomar esta vertiente, esta línea de milagros a través de lo imposible y hacer de lo imposible lo posible, pero necesitas caminar en ese nivel de eternidad. Cuando Lázaro está en la tumba, 4 días que está muerto, descompuesto, etc., conoce la historia. Es humanamente, científicamente, clínicamente, naturalmente es imposible realmente que un hombre que lleva 4 días bajo el calor de esa cueva donde está metido, ya tal vez no tenga ni órganos, está totalmente descompuesto. Marta dice hiede. Es imposible que un hombre en ese estado salga caminando, salga por sí mismo caminando, salga sin un órgano afectado, salga sin un pedazo de piel faltante, salga sin un olor a putrefacto, salga sin tan siquiera un rasguño. Es imposible. Pero noten que cuando Jesús está frente a Marta, María, en la tumba de Lázaro, Él dice lo que es imposible para Dios, el hombre es posible para Dios. Son las mismas palabras del ángel a María. Pero dice el Señor, esto es para glorificar a Dios. Lo único que puede hacer, porque el milagro de Lázaro, que Jesús hizo en Lázaro, no fue un milagro a través de la fe, porque Marta y María no tenían fe. Jesús dejó claro que ese milagro es a través de la gloria de Dios, ni siquiera del poder, sino de la gloria. Él dijo, aquí se dará gloria a Dios. Este milagro es para gloria de Dios. Es decir, era la gloria interviniendo en ese estado de 4 días. Y cuando la gloria desciende a un lugar, lo imposible se vuelve posible. En otras palabras, lo único que puede hacer de lo imposible posible es la gloria de Dios, es la vía de la gloria de Dios. Y muchos de ustedes necesitan entender, conocer y caminar bajo el poder de esa gloria, bajo la manifestación de esa gloria, no de la fe, sino de esa gloria, porque la gloria de Dios presente es lo único que puede hacer de lo imposible lo posible. ¿Puedes acaso hacer de lo imposible lo posible? Si tu respuesta es sí, entonces yo te invito a que comiences a caminar por ello. Bendiciones.